y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política con vocación europeísta que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna al viceprimer ministro y ministro de Economía y Desarrollo Sostenible de Georgia, señor Giorgio Kuvira-Kashvili. Le va a presentar, y hemos de agradecérselo de nuevo, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, don José Manuel García Margallo. La tribuna es suya, querido ministro. Gracias, querido José Luis. El Foro Nueva Economía suele caracterizarse por elegir muy bien a sus ponentes, pero en ocasiones además tiene fortuna. Y hoy tiene fortuna porque tenemos entre nosotros al viceprimer ministro de Georgia, importante en sí mismo y por el gobierno que representa, importante para España, y como luego diré, en su nueva apertura hacia los países caucásicos, e importante desde el punto de vista de la curiosidad periodística. El viceprimer ministro conoce muy bien lo que suponen conflictos territoriales más resueltos. Conoce muy bien lo que ocurrió en Abjasia y en Osetia del Sur. Por tanto, tendrá una opinión privilegiada al hablar de Crimea, al hablar de Transnistria, al hablar de Nagorno-Karabaj, que son conflictos que él conoce, por desgracia, muy bien y que nosotros conocemos muy bien también por referencias, aunque haya sectores de nuestra opinión pública que no quieran sacar las lecciones que se derivan desde el punto de vista internacional de estos conflictos más resueltos. Quisiera, en primer lugar, felicitar a nuestro invitado, a nuestro ponente, por tres cosas. En primer lugar, porque las elecciones presidenciales del 27 de octubre supusieron en Georgia un modélico traspaso de poderes, una modélica alternancia del poder que es en sí misma la esencia de la democracia. Georgia está en el buen camino de la estabilidad política, de la estabilidad democrática, en el buen camino, en definitiva, para iniciar un desarrollo sostenible basado en fundamentos sólidos. En segundo lugar, quisiera felicitarle y animarle en su clara apuesta europea. En Vilnius se ratificaron dos acuerdos, el acuerdo de asociación y el acuerdo de libre comercio, y el Consejo Europeo de hace unos días, del día 6 de marzo, decidió que esos dos acuerdos deberían estar firmados en agosto de 2014, a la vuelta del verano, para entrar en vigor provisionalmente antes de 2015. En tercer lugar, y completando este horizonte europeo, Georgia ha apostado también por una alianza estrecha euroatlántica. Georgia está con nosotros, con España, en misiones de Naciones Unidas, está en Afganistán, está también en misiones de la Unión Europea en África Central, y es muy probable que en la cumbre de la OTAN de Gales en septiembre se firme un plan de ruta que lleve a Georgia a la adhesión a la Alianza Atlántica. Decía que Georgia es importante para España como país. Hemos iniciado, como he tenido ocasión de afirmar aquí en alguna otra ocasión, una aventura de ir abriendo representaciones en el exterior sin por ello abrir embajadas o representaciones permanentes, que en las circunstancias económicas en las que están sería una aventura imposible. Hemos optado como primer paso
por desplazar diplomáticos españoles que se incorporan a las delegaciones de la Unión Europea. Y lo vamos a hacer muy pronto en una región en que, por desgracia, hemos estado ausentes. Vamos a desplazar diplomáticos españoles a Georgia, Armenia, Azerbaiyán, a Uzbekistán. Y muy pronto, embajadora, espero que también hagamos una operación similar con los países de la Cumbre Iberoamericana y que muy pronto, así como tenemos Cervantes conjuntos, tengamos también representaciones diplomáticas o representaciones consulares con los países de nuestra comunidad histórica de naciones. Mañana el ministro se entrevistará con los ministros del área económica, porque el interés de España en Georgia es no solo político, es también económico. Insisto, hemos llegado tarde a aquel área, pero estamos dispuestos a recuperar el tiempo perdido a la mayor celeridad posible. Y termino recordando algo que sin duda despertará el interés de nuestros invitados en las preguntas. Georgia sufrió en sus carnes lo que son desgarros territoriales más resueltos. Después de las guerras a finales de los 90, Abjasia celebró un referéndum en 1999 en que votaron por la independencia el 97% de la población. Referéndum que, por ser ilegal, por ser contrario a la norma, por ser contrario a los principios de la legalidad tanto interna como internacional, no fue reconocido absolutamente por nadie. Solo después del conflicto del 2008, Abjasia fue reconocida por algunos países, no demasiados, por Rusia, por Venezuela, por Nicaragua, por Tuvalu, por Nauru y por Vanuatu. Lo mismo que ocurrió con Osetia del Sur, la otra región que formaba parte de Georgia y que se extinguió a partir de los años 90. En estos momentos, me decía el ministro en el desayuno, la mayor preocupación de la comunidad internacional está en Crimea, está en Ucrania. El conflicto empezó cuando el presidente Yanukovych se negó a firmar el acuerdo de asociación en Vilnius, cosa que sí hizo Georgia, lo que provocó una rebelión militar una rebelión ciudadana, de aquellos sectores de la sociedad ucraniana que veían en la aproximación a Europa la apuesta política más importante de Ucrania. Los acontecimientos se han producido, como ustedes saben, y estamos en vísperas de un referéndum, el 16 de marzo, un referéndum de independencia convocado por las autoridades de la República Autónoma de Crimea. Un referéndum que es contrario a la Constitución ucraniana, que en su artículo 2 proclama la integridad del territorio ucraniano y que cuando habla de la autonomía de la República de Crimea, reconocida por la Constitución, dice que todos los actos de las autoridades de la República de Crimea deben enmarcarse, como no podía ser de otra manera, dentro del ordenamiento interno. El Consejo Europeo, hace unos días, y el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, marcó una norma muy clara. Los 28 estados de la Unión Europea, ninguno de los 28 estados de la Unión Europea reconocerá un referéndum que es ilegal, por contrario a la Carta de Naciones Unidas, por contrario al Acta Final de Helsinki, por contrario al memorándum del 94, en que Ucrania renuncia al armamento nuclear a cambio de tener una garantía internacional de la intangibilidad de sus fronteras y contrario al acuerdo de amistad y cooperación entre la Federación Rusa y la República de Ucrania. Ningún Estado de la Unión Europea, ninguno de los 28 Estados de la Unión Europea reconocerá ese referéndum que, además de ser contrario a la legalidad internacional, es contrario a los artículos de la Constitución de Ucrania que consagran, como he tenido ocasión anteriormente de decir, la integridad territorial de la República de Ucrania,
la pertenencia de Crimea a la República de Ucrania y la obligación, que es la obligación en todo país civilizado de respetar la ley, de que las autoridades de Crimea marquen su actuación y ejerzan sus competencias dentro del marco legal. Por tanto, tienen ustedes la suerte de contar hoy aquí con un ministro de un país amigo que está en una región candente, una región cuya suerte nos importa a todos nosotros. Un ministro de un país con el que tenemos entrañables relaciones de amistad y de proximidad que yo espero que se acentúen, que se estrechen y que se fortalezcan en esta visita. Y sin más, doy la palabra al viceprimer ministro de la República Amiga de Georgia. Muchas gracias. Señoras y caballeros, excelentísimo ministro, para mí es un placer y un privilegio dirigirme a este público tan distinguido aquí hoy como viceprimer ministro y ministro de Economía y Desarrollo Sostenible de mi país. Y quisiera agradecer al Foro de Nueva Economía por haber organizado la reunión de hoy. Hoy estoy de verdad encantado de continuar con los esfuerzos del ministro de Asuntos Exteriores en cuanto a la integración atlántica de Georgia para poder intensificar nuestras relaciones bilaterales que se empezaron en su visita en Madrid el año pasado. En 2012 pudimos celebrar 20 años de relaciones diplomáticas entre Georgia y el Reino de España. Agradecemos muchísimo nuestros vínculos tan íntimos que tenemos desde el punto de vista político y económico con su país. No obstante, queremos intensificar nuestras cooperaciones e inversiones económicas y en este sentido pensamos que tomar conciencia del entorno económico y de inversión de Georgia es todavía de poco conocimiento entre el mundo empresarial español. Y a tal fin quisiera explicar brevemente la situación política y económica de Georgia y también las oportunidades de inversión que representa mi país. Como todos ustedes saben, desde 2012 Georgia ha sido testigo de una serie de hitos políticos muy relevantes gracias a la transferencia de poder tan pacífica, eligiendo nuevos miembros para el Parlamento con un nuevo gobierno, un nuevo presidente. Un gobierno que está comprometido para llevar a Georgia a las mayores alturas de desarrollo político, económico y social. Busca tener éxito en cuanto a la integración euroatlántica de Georgia y, por tanto, el objetivo del gobierno de Georgia es asegurarnos que se desarrolle el sector privado a través de una protección muy clara de los derechos de propiedad para establecer un entorno de competencia libre, a la vez que fomentamos la legislación sobre la competitividad, poniéndola en práctica con rigurosidad y poder tener un sistema efectivo de distribución de los canales comerciales con sistemas de arbitraje internacional, mercados de capital que vamos a desarrollar y apoyar el desarrollo de otro tipo de mecanismos financieros. Georgia tiene un entorno de negocios liberal con una política de inversión abierta, apoyada por una serie de servicios públicos que favorecen las inversiones con sistemas fiscales muy acelerados, con muy buenas posibilidades de desarrollo de infraestructuras. Creo que esto convierte a Georgia en una gran oportunidad para inversores. Ahora mismo, en la facilidad de hacer negocios, Georgia ocupa el puesto número 8 y las producciones económicas para este año y para más adelante siguen siendo proyecciones muy optimistas. Desde el último trimestre del año pasado, las tasas de crecimiento a tasas anuales para 2013 para el crecimiento económico pues supera más del 3% y para el próximo tenemos casi un 5% de tasa de crecimiento anual. El Banco Mundial recientemente ha actualizado su predicción de 6,3 para 2014 según las perspectivas del Global Economic Prospects 2014, el informe del año 2014. Y para poder crear el entorno adecuado para el mundo empresarial y los inversores en Georgia, nuestro gobierno está desarrollando una estrategia social y económica que se llama Georgia 2020.
esta política actuará como una guía clara para la inversión privada en nuestro país. Y en su agenda pues recalca las actividades del gobierno de Georgia en cuanto a los próximos 6 años para tener una estrategia que nos asegure que tengamos un crecimiento progresivo, continuado en el país a través de fomentar la competitividad y mejorar el entorno empresarial de nuestro país, el clima económico. Y para esto, la estrategia identifica los obstáculos fundamentales que nos impiden crecer. Entonces, para poder potenciar el crecimiento de las actividades económicas en Georgia, nuestro gobierno ha establecido una asociación con una serie de iniciativas a gran escala en Georgia y además facilitamos lo que consiste en establecer empresas o instalaciones de titularidad privada que puedan utilizarse como infraestructura para cualquier empresa que quiera invertir en la economía de Georgia. Esto va a comenzar con una serie de opciones de capital propio que vamos a felicitar, comenzando desde 25 hasta un 75% de titularidad de fondos propios. El gobierno de Georgia está buscando activamente inversiones tipo Greenfield y Brownfield en los sectores clave de la economía nacional, como por ejemplo energía, turismo y hospitalidad, y una serie de temas de manufactura y fabricación que son claves de nuestro país y que pensamos son de interés potencial para invertir, por ejemplo, alrededor de los 5 millones de dólares como cifra general. Además, Georgia creo que puede ser un puente para las empresas españolas que estén interesadas en acometer negocios en la región. Por nuestra ubicación geográfica y por nuestro entorno empresarial, creo que Georgia tiene una posición singular para aprovechar al máximo las posibilidades de comercial entre Europa, la región del Caspio, Asia, hasta China, porque creo que vamos a convertirnos en un centro de negocios regional. Y creo que somos la forma más corta de alcanzar la zona del Mar Muerto, del Mar Negro, de la región Caspia. Y creo que va a ser más importante el acuerdo que tenemos con Turquía, que va a favorecer el comercio y las rutas comerciales en la región. Estamos invirtiendo muchísimo en el desarrollo de carreteras, infraestructuras de transporte, autopistas, y además tenemos la intención de construir un nuevo puerto de mar a gran altura que potenciará nuestras capacidades logísticas a niveles antes nunca vistos. Yo creo que aquí tenemos un lugar para su oficina regional y queremos convertirnos en parte de su cadena de valor. Georgia ofrece 1.000 millones de mercados sin problemas de aranceles o impositivos transfronterizos, y desde noviembre de 2013 Georgia y la Unión Europea han iniciado un acuerdo de asociación. Como saben, parte de este es muy acuerdo en cuanto llegar a un acuerdo de área de libre comercio que tiene mucho impacto económico. Tenemos también reformas políticas y sociales, y este tipo de programas van a contribuir sin duda alguna al crecimiento económico. La integración con los mercados mundiales, las cadenas de suministro mundiales, y también abrirán nuevas perspectivas locales para Georgia y otros empresarios para que empiecen a invertir en nuestro país. Yo creo que será una gran oportunidad para poder tener una integración duradera dentro de lo que será el mercado interno de la Unión Europea. Los productos y servicios de Georgia podrán tener un acceso libre al mercado de la Unión Europea, y esperamos que a partir de esto surgirán nuevas oportunidades por este tipo de sectores de manufacturación que queremos buscar para exportación. Y, por supuesto, para nosotros el mercado europeo es muy atractivo. Por lo tanto, conjuntamente con los expertos locales e internacionales, hemos realizado un grupo para proceder a un análisis muy en profundidad de los sectores más competitivos nuestros, para buscar formas de estimular el flujo de movimiento, para poder crear producción de alto valor añadido en Georgia y para facilitar estas relaciones comerciales. Así que, además de estos foros de política y de economía, seguimos desarrollando nuestros proyectos de infraestructuras, porque para nosotros es un elemento crucial para poder atraer a los inversores. Los sectores energéticos de Georgia tienen muchísimo potencial para inversión, apenas explotados hasta ahora. Actualmente utiliza solamente un 20% de los amplísimos recursos hidroeléctricos. La red de Georgia además está conectada a la red eléctrica del resto de los países de
la región. Yo creo que el sector energético es de los más atractivos para la inversión extranjera directa. En 2012 la inversión en el sector energético representó el 97% del total de la inversión extranjera directa a Georgia. Y en 3/4 más o menos de 2013 tuvimos un indicador solo en un 20%. Bien, según lo que atañe a cada zona, este área yo creo que proporciona oportunidades de negocios sin aprovechar en casi todas las áreas de la cadena de valor. Y hay grandes oportunidades, no solo en términos agrícolas, pero en aportar equipos, servicios. Por ejemplo, necesitamos invernaderos, ensilados, depósitos de todo tipo. Y bueno, pues para nosotros pensamos que la inversión extranjera será una gran oportunidad para poder invertir en este tipo de áreas que todavía tienen necesidades sin cumplir. Podremos mejorar en cuanto a la relación costo-eficiencia y podremos proteger la inversión. El sector turístico también ha asumido una parte muy importante de la economía de Georgia y el desarrollo de la industria del turismo es ahora mismo una de las prioridades fundamentales del gobierno de Georgia. Se considera que la industria del turismo es un impulso fundamental de desarrollo económico y que puede permitir generar muchos empleos e ingresos. En 2012 tuvimos las remesas ganadas por el turismo internacional por encima de 1.200 millones y es el 3% de nuestro PIB. Y en el último trimestre de 2013 teníamos 1.300 millones generados por la industria del turismo y su cuota de contribución al PIB aumentó hasta un 6,6%. El número de viajeros a Georgia va aumentando gradual y establemente con los últimos años. En 2013 el número total de viajeros internacionales que vinieron a Georgia fue 5.400.000 personas. Y les recuerdo que la población de Georgia es de 4.400.000. Y el aumento en 2012 fue de un 24% en cuanto a la llegada de turistas. Hay un aumento muy significativo de viajeros internacionales de países vecinos, pero también de otro tipo de destinos más lejanos, puesto que hemos introducido nuevos vuelos directos a mi país. Seguiremos avanzando con estos esfuerzos para facilitar el crecimiento del turismo a lo largo de este año 2014. Actualmente nuestro gobierno está trabajando sobre el desarrollo de infraestructuras para turismo, además de diversificar los nuevos servicios que vamos a diversificar y promover en este campo, que es un gran estímulo para generar inversiones. Georgia tiene la ambición de convertirse en un centro turístico de la región, potenciando y publicitando a nuestro país como un gran centro de actividades turísticas y de ocio en la región. Todas estas medidas encajan con este plan tan profundo que vamos a tener con el desarrollo del área como área de libre comercio. Yo creo que esto conseguirá que Georgia sea un gran lugar para atraer grandes proyectos e inversiones en la región. Espero que muchos de ustedes tengan la posibilidad de visitar Georgia y ver sobre el terreno las grandes oportunidades que ofrecemos. Sinceramente espero que esta ocasión siente las bases de un realce futuro de la cooperación económica y turística y política en nuestros países en sectores públicos y privados. Bueno, no voy a ocupar más tiempo con este monólogo, estaré encantado de responder a sus preguntas y expreso la esperanza de verles a todos haciendo negocios en Georgia. Muchísimas gracias. Que hay muchas. Amelia Parrilla se refiere a la intervención del señor ministro García Margallo cuando ha dicho que Putin intervino en Georgia en 2008. ¿De qué manera está afectando el conflicto de Ucrania en su país, en Georgia? ¿Cree usted que existe riesgo de guerra en Ucrania o de momento solo es una guerra de nervios a las que el presidente Putin parece tan aficionado? ¿Será capaz el gobierno provisional ucranio de controlar la situación y no sucumbir a las provocaciones? Muchas gracias. Ucrania, sin duda alguna, sigue siendo una de las mayores preocupaciones para nuestra región y para todo el mundo. Creo que la situación en Ucrania es muy impredecible. Es muy difícil responder a esta pregunta,
de qué sucederá, si Ucrania llegará a la guerra o si conseguirá evitarla. Una cosa está clara. Vemos, a tenor de los ejemplos de Georgia, cuando Rusia invadió nuestros dos territorios, se remonta al principio de los años 90, lo llamaron una guerra civil, pero no fue así, fue un conflicto contra Rusia y continuó, que culminando en 2008. Y después de esos conflictos, Rusia pues llegó al status quo actual, que, como saben ustedes, está en contra de la legislación de Georgia y todos los reglamentos y estatutos internacionales de ocupación de esos territorios. Creemos que el riesgo existe, incluso si Ucrania evita el conflicto militar contra Rusia, seguirá el riesgo de que quede en una situación similar a la que hemos sufrido en Georgia. Y creemos que será una situación de muchísimo riesgo para el resto del mundo. Demostrar una vez más ese precedente de que Rusia puede tener éxito en ese tipo de situaciones, y yo les puedo asegurar, que lo hemos visto ya varias veces, que acabaremos al final otra vez en una Unión Soviética. Así que yo quisiera instar encarecidamente a todos nuestros socios y aliados internacionales para que hagan oír su voz y hablen claramente en contra de la invasión rusa y que impongan sanciones económicas, porque si no imponen sanciones económicas, yo dudo mucho que se pueda frenar a Rusia de seguir en esta situación. Rusia pues ha forzado y desplazado a sus tropas militares y ha propuesto un ultimátum a las fuerzas de Ucrania para que se rindan hasta el 16 de marzo. Y nadie sabrá realmente qué pasará después de esa fecha. La situación es altamente impredecible y a menos que la comunidad internacional, es decir, la Unión Europea y especialmente Estados Unidos, conjuntamente actúen contra esta invasión, acabaremos con la segregación y separación de Ucrania, que ya no podrá ser un solo territorio unido. Y esto creo será un precedente negativo para el futuro. Yo les puedo asegurar que Rusia no se quedará satisfecha solamente con esto y que seguirán avanzando. Esta es una idea absolutamente de locos de reunificar otra vez. La Unión Soviética podrá volverse realidad después de esta invasión. Y esta es nuestra opinión. Sin la imposición de sanciones no podrá ser frenada. Hay que buscar intentos de enfriar y mitigar la situación más decididos, porque de lo contrario llegaremos otra vez a este status quo en la región de invasión que, bueno, claro, será muy rentable para Rusia durante décadas. Y una vez más podríamos llegar a un futuro de reunificación de los antiguos países de la órbita soviética. Sabemos que la reunión de los países del este, la cumbre, llegó a una serie de acuerdos de los diferentes países, Georgia, Moldavia, Ucrania, Armenia, y sabemos que Rusia pues intentó hacer chantaje a Armenia y como Armenia pues lo rechazó y que al final pues no firmaron el acuerdo de asociación, como saben. Así que vemos que Rusia solamente entiende un lenguaje, el lenguaje de las sanciones y del riesgo de perder dinero. Porque al fin y al cabo todo se conecta a la pérdida monetaria. A menos que haya algún riesgo de los oligarcas rusos de congelación de sus activos, tenemos la absoluta certeza de que no tendremos ningún resultado. Solo con políticas diplomáticas y de mitigar tensión internacional no bastará. Gracias. Le preguntan, señor viceprimer ministro, si la dependencia energética que Europa tiene de Rusia no limita la posibilidad de la Unión Europea de imponer sanciones a Rusia. José Manuel Suárez le pregunta, ¿Timoshenko ha pedido al gobierno de Georgia algún tipo de ayuda? ¿Han mantenido contactos bilaterales con ella o con sus partidarios? ¿O prefieren ustedes quedar al margen para no entorpecer el reciente proceso de reconstrucción de las relaciones con Rusia?
pues sí que apoyamos muchísimo al nuevo gobierno de Ucrania. Lo apoyamos firmemente, tenemos conexiones con el nuevo primer ministro y expresamos nuestra solidaridad más tajante con el país y con el nuevo gobierno. Esta política de no provocar a Rusia para que no surjan nuevos conflictos militares en Georgia no se debe mezclar con una posible idea de rendirnos ante Rusia. La nueva política de Georgia es no provocar a Rusia. Hemos enviado a nuestros representantes a las Olimpiadas de Invierno y que hemos obtenido como resultado pues que nos han instalado vallas con separación de todas las regiones de Abjasia, de Osetia del Sur, del resto de Georgia. Así que esto demuestra que la política de actuación de Rusia es totalmente inadecuada. Hemos desarrollado, hemos intentado reanudar relaciones culturales, hemos intentado recuperar el comercio con Rusia, pero esto no quiere decir que vayamos a arriesgar nuestra integridad territorial ni nuestra soberanía, ni muchísimo menos. Todo lo contrario, estamos expresando nuestra empatía clara con la situación de Ucrania. Tenemos vínculos muy fuertes con el nuevo gobierno y vamos a ofrecer todo el apoyo que necesite este nuevo gobierno contra esta provocación rusa. Gracias. Dice, el gobierno de Georgia quiere aproximarse cada vez más a la Unión Europea y a la OTAN. ¿Son compatibles estos dos objetivos y al mismo tiempo normalizar sus relaciones con Rusia? ¿Va a serle posible a Georgia desembarazarse de la tutela de Rusia para su integración en la comunidad energética europea? Gracias. Esta es una cuestión muy interesante, de hecho, y muchas personas piensan que este es un dilema insoluble. Cómo pues combinar nuestras ambiciones euroatlánticas de integración con las relaciones positivas con Rusia. Yo creo que este es el problema fundamental, que Rusia no entiende que nuestra integración europea y atlántica, o sea, la OTAN, no es ir en contra de Rusia. Creo que llegará el día en que Rusia y el gobierno ruso se dará cuenta de que necesitan un vecino fuerte, democrático, en su frontera del sur, porque si no, pues hay mayores riesgos de terrorismo y muchas personas del norte del Cáucaso están luchando en Siria hoy día y quizás en una fecha pues acaben todos volviendo a Rusia, ¿verdad? Y después de eso les puedo decir que el riesgo de terrorismo aumentará muchísimo en la región. Y si Georgia posee capacidades fuertes, incluyendo capacidad militar, y si Georgia es un país fuerte, democráticamente hablando, pues estará claro que será de interés para Rusia, porque así debe ser. Así que creemos que primero nuestra vocación de integración en Europa y en la OTAN son compatibles y que son claramente alcanzables siempre que exista la voluntad de los miembros más fuertes de la Unión Europea y si tenemos el apoyo unánime para Georgia. Gracias. Santiago Aguilera dice, usted va a encontrarse con los ministros del área económica del gobierno español. ¿Qué oportunidades existen para las empresas y los inversores españoles en el marco de los procesos de modernización y de reforma que su gobierno está llevando a cabo en Georgia? ¿En qué campos y para qué sectores? Hello, can you hear the English now, sir? No. The main fields of investment for the Spanish entrepreneurs, the Spanish investors, especially in view of the reforms, legislative reforms your country is undertaking, what do you think are the main fields or industries for investment? Pues muchas gracias. ¿Podría describir las áreas fundamentales de interés para la inversión extranjera directa?
En primer lugar está el sector energético. Como he mencionado, ya solamente un 20% de los recursos hidroeléctricos de Georgia están utilizándose actualmente. Hay varias presas bajo construcción, la mayor para la que es actualmente es el consorcio del Data Power, que es una empresa india muy conocida del sector hidroeléctrico, también Clean Energy de Noruega y IFC del Banco Mundial. Así que tenemos 650 millones de dólares estadounidenses de inversión para instalar 400.000 megavatios. Y también tenemos otras plantas hidroeléctricas de pequeño y mediano tamaño que se están construyendo actualmente. Estamos terminando la construcción de las líneas de transmisión que nos permitirán conectar la red eléctrica de Georgia con la de Turquía. Quizás conozcan que el precio de energía en Turquía es el doble de alto en comparación con los precios que tenemos en Georgia. Por lo tanto, creo que es una situación muy atractiva para inversores poder invertir en el sector hidroeléctrico en Georgia. Y, como he mencionado ya, también estamos poniendo en práctica distintas instalaciones y legislación específica. Tenemos un fondo de titularidad pública y privada. Aquí tenemos a nuestro director para preguntarle las oportunidades que ofrece este fondo especial para inversiones internacionales. También tenemos el fondo soberano que se llama Partnership Fund, que actúa también como socio minoritario en este tipo de proyectos para proporcionar financiación. En fin, creo que hemos facilitado todo lo necesario para favorecer las inversiones en el sector energético. En segundo lugar, como más atractivo será el sector financiero. El sector financiero de Georgia creo que es el más desarrollado en nuestra región. Tenemos el Banco Georgiano, el Banco Nacional, que es de gran envergadura y que está cotizando en la Bolsa de Londres. El segundo banco en tamaño, TBC Bank, también va a cotizar a finales de año en la Bolsa de Londres. Y uno de nuestros prestatarios de seguros también va a cotizar a primeros del año que viene en la Bolsa de Londres. Así que yo creo que el sector financiero en general también será una de las áreas más atractivas. Hemos invertido mucho, por ejemplo, tenemos a Société Générale y a otros jugadores internacionales, el Banco Alemán, Frozenit y IFAS, que están presentes también en el capital de los bancos georgianos. Y bueno, creo que también está el sector del turismo y hospitalidad. Creo que este sector del turismo es muy atractivo. Las tasas de ocupación van mejorando porque han aumentado muchísimo últimamente el número de visitantes que recibimos en Georgia. En la capital, en Tbilisi, por ejemplo, las tasas de ocupación hotelera son de un 80%, que son cifras bastante altas y que yo creo plantean grandes oportunidades para invertir en el sector turístico y de hospitalidad. Y el sector turístico también pues está desarrollando en distintas regiones el turismo vinícola, en Georgia Oriental, turismo de esquí en varios centros que están experimentando un auge en las montañas de mi país. Y también hemos tenido, por ejemplo, otro tipo de inversiones, 200 millones, por ejemplo, de inversión en una de las localidades turísticas de Georgia más interesantes de esquí. Es una compañía eslovaca. Hemos negociado un acuerdo con ellos, de hecho, a tal respecto para la explotación de este centro de esquí. También tenemos la otra visita de que antes pues tenía mucha fama en la antigua Unión Soviética y que bueno, pensamos vamos a poder privatizar en un futuro. En fin, la verdad que hay muchísimas oportunidades y además disponemos de financiación o mecanismos para facilitarla y pensamos que la dedicación del gobierno de Georgia para potenciar inversiones del sector privado va a ser muy alta. Podemos cofinanciar estas inversiones en términos de infraestructura y además tenemos una institución especial que es el Fondo de Desarrollo Municipal, que proporciona financiación para aporte de gas, de electricidad y carreteras para aquellos que inviertan en el sector turístico para facilitar el acceso. Y además la agricultura sigue siendo muy atractiva, sigue todavía poco desarrollada, pero como tenemos un clima excelente en Georgia y muy buena calidad del suelo cultivable, pues la agricultura es cada vez más y más atractiva. Y estamos además habilitando una serie de sistemas de irrigación por todo el país y tenemos un aumento muy pronunciado en 2013 de la producción.
el cociente de contribución de la agricultura aumentó en un 2% al PIB, subió de un 8 al 10%. Y bueno, pues también hay otros sectores, por ejemplo, transporte y logística, puesto que la ubicación geográfica de Georgia le permite ser un centro de paso y de comunicación. Por lo tanto, sigue siendo un sector muy atractivo. Y para inversores españoles, pues tenemos inversión de España hacia Georgia, pero siguen siendo todavía cifras muy modestas. Aunque podemos decir que el volumen de negocios que se está intercambiando entre España y Georgia ha aumentado significativamente en este último año, pero son 160 millones de dólares, así que todavía nos parece que puede mejorar. Y las inversiones extranjeras directas, las FDI de España hacia Georgia, siguen siendo de cifras muy bajas. Puedo decirles que el motivo es que hay bajo conocimiento, escaso conocimiento de nuestro país por parte de los inversores españoles, pero estamos intentando ahondar en nuestras relaciones. Y les puedo anunciar que según una última reunión que hemos tenido del Comité de Coordinación entre Azerbaiyán y Georgia, que hablaba sobre la construcción de la vía ferroviaria que va a conectar los países hasta Turquía, se ha decidido que la empresa española Talgo va a ser concesionaria de un contrato de proporción de equipos especiales de ferrocarril para esta línea de ferrocarril que digo. La empresa Talgo ha estado hablando sobre este acuerdo a lo largo del año pasado y hemos decidido al final que sí, que Talgo será la mejor opción para este proyecto y se lo hemos concedido. Pensamos que es un gran inicio y pensamos que según se dé a conocer más la información sobre las oportunidades de inversiones que existen en Georgia, tendremos cada vez más y más inversores españoles. Y además creo que después del excelentísimo ministro que ha hablado de la información de nuestro país, pues espero que al final acaben abriendo una embajada en Georgia y habrá un contacto más inmediato entre Georgia por vía diplomática y que promocionará y facilitará las inversiones y los intercambios entre nuestros países. Muchas gracias. Gracias. Alicia Velasco le pregunta cuál es el calendario para la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación y Libre Comercio con la Unión Europea, qué beneficios supondrá para Georgia y qué efectos puede tener en las relaciones bilaterales entre Georgia y España. ¿Dónde están los puntos de mayor dificultad para el desarrollo de este calendario? Nosotros estamos absolutamente seguros de que este acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Georgia se va a firmar a finales de agosto de este año. Parte de este acuerdo de asociación habla sobre este acuerdo de libre comercio. No va a haber ningún obstáculo en contra, a pesar de que haya cualquier eventual presión por parte de Rusia, va a dar igual porque estamos determinados y tenemos la determinación no solo del gobierno sino de la totalidad del pueblo georgiano. Tenemos una actitud muy firme al respecto y creemos que será el principio de unas relaciones estratégicas entre la Unión Europea y Georgia. El calendario después de la firma de este acuerdo de asociación es el siguiente. Debe ser ratificado por el Parlamento Europeo, pero bueno, incluso antes de esta ratificación hay partes ya del acuerdo de asociación que se pueden empezar a poner en práctica. Entraña una serie de procedimientos internos en Georgia que se tienen que adaptar. Nosotros también hemos de emprender una serie de cambios legislativos muy rigurosos para aproximar nuestra legislación georgiana a la europea. De hecho, ya hemos comenzado con este proceso, puesto que hemos reformado ya una serie de instituciones y cuerpos reguladores, fitosanitarios, procedimientos de manufacturación y producción agrícolas, etcétera. Ya hemos comenzado. Pensamos que dentro de un periodo de 5 a 7 años la legislación georgiana y nuestras instituciones estarán en términos completamente compatibles con las legislaciones y reglamentos europeos. Incluso antes
de ese margen, el mercado europeo ya estará abierto para Georgia y viceversa. El mercado georgiano estará abierto para socios comerciales europeos. Incluso hoy mismo ya tenemos acuerdos de libre comercio en Georgia con todos nuestros vecinos, todos los países de la zona, incluyendo también Rusia y también Turquía. Y bueno, pues después de la firma y la ratificación de este acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, pues como medio billón de personas podrán acceder a este tipo de bienes y mercado, pues será de beneficio para los dos países, para ambos lados. Georgia pues puede actuar como ubicación para fabricación. Nosotros desde luego queremos proteger a nuestros intereses de producción y fabricación y los intereses que tenemos con los países vecinos. Queremos proporcionar también acceso a los países vecinos. Por eso pensamos que la apertura al mercado europeo pues será una gran oportunidad para cualquier inversor que desee invertir en Georgia, porque podrá utilizar Georgia como base, como puente para la región, para su presión. Además, tenemos un entorno libre de corrupción. Tenemos una de las tasas de corrupción más bajas del mundo. Los precios de la energía son muy asequibles, la mano de obra también es asequible. Tenemos una carga impositiva muy baja y somos el cuarto país en cuanto a carga impositiva más baja. Ocupamos el cuarto puesto a la baja. Pensamos que todas estas condiciones son muy atractivas para cualquier inversor que deseara diversificar su cartera de inversión, al menos para inversores europeos, pero quizás también a otros países que puedan venir después. Y creo que tenemos un acceso logístico excelente a puertos de mar y a los países de alrededor, hacia el oriente también, hacia Azerbaiyán, Armenia, países de Asia Central, Afganistán. China también está muy interesada en este corredor de transporte a través de nuestro país y en la construcción de este puerto marino, que he dicho que va a aumentar muchísimo las capacidades de transporte en Georgia hasta 110 millones de toneladas al año. Y creo que pues aportarán grandes oportunidades nuevas para sectores muy diferentes. Creo que con todas estas condiciones convertirán a Georgia en un lugar muy atractivo para inversiones. Gracias. Muchas gracias. Luis Casanova dice: el acuerdo que Moldavia y Georgia alcanzaron recientemente con la Unión Europea hace peligrar todavía más su integridad territorial, teniendo en cuenta que Abjasia y Osetia del Sur se están integrando progresivamente con Rusia, lo que para muchos analistas representa que la secesión está cada vez más cerca. Muchas gracias. Una pregunta interesante. Permítanme discrepar con esa posible idea, porque de hecho nosotros creemos exactamente lo contrario. La integración de Georgia hacia la Unión Europea no va, ni mucho menos, a poner en riesgo la integridad territorial de Georgia. Georgia se convertirá pues en un país mucho más atractivo. Además, Georgia ya es un país claramente democrático y económicamente nos haremos más fuerte y por lo tanto será atractivo para todo el mundo. Para los ciudadanos de Abjasia y Osetia del Sur será más atractivo ser parte de Georgia, por lo que ganaremos. Creo que estos conflictos que comenzaron por estas injerencias extranjeras a finales de los 90 tendrán que solventarse. Los abjasios y los osetianos del sur son georgianos y los georgianos todos tienen parte de la culpa en ese conflicto. Georgia tiene que disculparse con sus propios ciudadanos de Abjasia y de Osetia del Sur. Tenemos que disculparnos con ellos, pero tenemos esta firme determinación de reintegrar a nuestros ciudadanos de vuelta a Georgia. Y vamos a proporcionar un tratamiento muy especial para la gente que reside en Abjasia y Osetia del Sur. Por ejemplo, cobertura sanitaria. Tengo un ejemplo. Hemos tenido un hospital en Tbilisi, en la capital, que se especializa en cirugía cardíaca, en
pediátrica para recién nacidos. Y nuestros ciudadanos de Abjasia y Osetia del Sur pueden viajar a Tbilisi y recibir tratamiento gratuito y cirugía gratuita para sus recién nacidos. Y hay una serie de personas que de hecho han acudido a Tbilisi para buscar este tipo de tratamientos. Esto es solamente uno de estos ejemplos, pero es una tendencia clara. Y yo sé que recibiremos presiones de Rusia. Estoy absolutamente seguro de que no va a ser nada fácil integrarnos en la Unión Europea. Pero repito que es que para nosotros no hay alternativa. La alternativa de rendirnos a Rusia y a sus ambiciones militares no existe para nosotros. Para nosotros solo existe una vía, que es la de la integración europea y atlántica. Es el único camino para Georgia. Y esto además hará que Georgia será más atractivo para nuestros propios ciudadanos que residen en Abjasia y en Osetia del Sur. Es la única vía que tenemos en Georgia y la única vía por la cual la totalidad de la población de Georgia ha optado, porque ya lo ha votado varias veces en los diferentes referéndums que se han celebrado en Georgia hace varios años, y además las últimas encuestas reflejan que no existe otra alternativa. Que quizás hay una proporción muy pequeña de georgianos que pudieran pensar que Rusia pudiera ser una alternativa, pero de hecho la mayoría aplastante de los georgianos no creen que esto sea una alternativa para nosotros. Gracias. Guerrero de Adena dice: creemos que en la región del Cáucaso tiene gran riqueza ambiental, en la que existen programas únicos para todos los países que ahí se encuentran para fortalecer la biodiversidad, y le pregunta si considera su país, Georgia, que el medio ambiente puede ser un tema de unión para la región, de diálogo, o al contrario representa un motivo de problemas de entendimiento entre estas naciones. A ver si he entendido correctamente lo que me preguntan, pero es que tenemos nosotros una política muy decidida y muy fuerte de protección con el medio ambiente. No hemos encontrado problemas con nuestros vecinos por poner en peligro el medio ambiente. Tenemos el problema de la construcción de las plantas hidroeléctricas, que siempre, claro, por supuesto, tiene conexión con medios de protección del medio ambiente, pero pensamos que con la protección adecuada podremos mantener el equilibrio correcto. Pero por supuesto tenemos que dar prioridad al crecimiento económico de la región. Siempre existe alguna controversia entre el Ministerio de Economía y a veces pasa con el Ministerio de Protección del Medio Ambiente, pero ya digo que mantenemos un equilibrio adecuado, y hasta la fecha pues no hemos encontrado problemas con los vecinos ni tampoco con la inversión de los países vecinos. No sé, que yo sepa, no se puede mencionar de ningún problema en términos del medio ambiente ahora mismo. Vamos a terminar con esta pregunta de Ana Flores. Dice: el ministro García Margallo se ha referido, sin citarlas expresamente, a las tensiones independentistas en Cataluña, a cuyos promotores nuestro ministro aconseja leer bien lo que ha ocurrido en Abjasia y Osetia del Sur y lo que ocurre en Crimea. ¿Qué lecciones, en su opinión, señor ministro, deberían aprender quienes en Cataluña piensan que la independencia no les aislará de Europa ni del mundo y que reconocerán la nación catalana, cosa que contravendría los tratados internacionales? ¿El derecho a decidir es una trampa? Se ejerce siempre dentro de la norma. Y aquí hay dos cuestiones conectadas pero distintas. Un tema es previo, que es el reconocimiento internacional. El otro es la integración en la Unión Europea. En el tema del reconocimiento internacional, la doctrina de Naciones Unidas, que solo reconoce el derecho a la autodeterminación como principio diferente y alternativo al de integridad territorial, se produce solo en 3 casos: territorios
coloniales, territorios sujetos a ocupación militar y territorios en los que los derechos elementales de los ciudadanos no son reconocidos. Solo cuando se produzca uno de estos supuestos, el derecho a la secesión unilateral, la Declaración Unilateral de Independencia, puede abrir la puerta al reconocimiento internacional. En todos los demás casos, el problema es que no habría reconocimiento internacional. Hemos hablado aquí de dos territorios de Georgia que tienen el reconocimiento internacional que he dicho: Rusia, Venezuela, Nicaragua y 3 micropaíses del Pacífico. Por tanto, esos dos territorios, desde el punto de vista del reconocimiento internacional, están en una especie de limbo jurídico, lo cual les negaría el acceso, por ejemplo, teniendo un problema de deuda pública, al Fondo Monetario Internacional y a las otras instituciones que se pusieron en marcha en Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, no habría reconocimiento internacional. Segundo capítulo es la Unión Europea. No habiendo reconocimiento internacional, parece obvio que el ingreso en la Unión Europea, que tiene que ser decidido por unanimidad, ni siquiera podría ser reconocido, ni siquiera podría ser considerado. El artículo 49 del Tratado dice que los territorios que quieran integrarse en la Unión Europea, y es obvio que un territorio que se escinde queda excluido automáticamente de la Unión Europea y, por tanto, debe solicitar el ingreso. Ese ingreso solo puede ser reconocido, insisto, puede ser considerado para estados reconocidos internacionalmente y que obtengan la unanimidad de los 28 Estados miembros. El reconocimiento de su estatus como candidato en cada uno de los 35 capítulos de la negociación y su adhesión final. Por tanto, una declaración unilateral de independencia en Cataluña, y no es posible otra cosa más que la declaración unilateral de independencia a la vista de lo que dice la Constitución española, sus artículos 1, 2 y 2, condenaría a Cataluña a vagar por el espacio sin reconocimiento internacional y, desde luego, a quedar excluida de la Unión Europea por los siglos de los siglos, que es exactamente lo contrario a lo que la vocación de Cataluña es. Si Cataluña tiene una característica propia y singular, es su pertenencia desde la marca hispánica en el espacio carolingio como espacio europeo. Por tanto, es una operación de altísimo riesgo que haría retroceder a Cataluña durante mucho tiempo. La secesión de Cataluña es muy grave para España, nos preocupa mucho a todo el resto de España, pero es especialmente grave para Cataluña. Empieza ya a ser hora de que esto sea reconocido, sea declarado, sea publicitado, para saber cuáles son los riesgos a los que están sometiendo a una población que es esencialmente europea. Señor viceprimer ministro, ¿cuál es su opinión en relación con la situación en Cataluña? Yo creo que el señor ministro García Margallo ha sido abrumadoramente convincente al describir la situación. Simplemente suscribo todas las palabras que ha dicho, de verdad todo lo que ha dicho, porque pensamos que este tipo de precedentes que nos ha pasado en Georgia pueden ser extremadamente peligrosos, y lo han sido no solo para Georgia y Europa, es que además pues suscitan la posibilidad de una serie de procesos que luego no se pueden detener después. Así que pensamos que no debemos permitir que esto suceda tampoco en Crimea. La comunidad internacional debiera de hacer todo lo posible para prevenir que suceda lo mismo que nos sucedió a nosotros. Porque si sucede en Ucrania se convertirá en una tendencia, y esto será extraordinariamente peligroso para todo el mundo, no solo para Europa. La integración no significa que luego todos los países se vayan a ir dividiendo en múltiples países. Las ambiciones y los derechos de estos pequeños países de identificarse a sí mismos existen, pero ya lo tenemos. Tenemos un marco legislativo de reglas internacionales que define una serie de fronteras, y así que yo creo que primero les puedo asegurar que históricamente, por ejemplo, si hablamos de Georgia, históricamente ha sido un país
uno solo, un país unido, y que el territorio de Abjasia y Osetia del Sur jamás se había separado antes de Georgia. Este conflicto, una vez más, surgió por fuerzas e injerencias extranjeras. Desgraciadamente, el gobierno georgiano tuvo que someterse a esa provocación. Puedo decirles que la política del gobierno actual de Georgia es de ser coherentes con nosotros mismos y no seguir las provocaciones de Rusia. Porque fíjense, por ejemplo, hace 2 días tuvimos la violación del espacio aéreo de Georgia por parte de un avión ruso. Bueno, pues son cosas que suceden, ¿no? Pero hay que recordar que nuestras ambiciones de nuestros vecinos del norte de Georgia parece que no tienen límite. Y yo creo que este es el motivo por el cual la comunidad internacional ha de actuar de forma mucho más activa para prevenir la separación de Crimea de Ucrania. Pienso que puede ser extraordinariamente peligroso. Y creo que con esto pues respondo a su pregunta. Muchas gracias. Patrocinadores que hacen posible este Fórum Europa, vete a SISA y Red Eléctrica de España. El presidente de esta última, don José Folgado, va a despedir el acto. Señor viceprimer ministro de Georgia, muchas gracias por su presencia en este foro. Muchas gracias. Le felicitamos por su brillante intervención y queremos expresar nuestros deseos de que Georgia siga con ese dinamismo económico que está teniendo y, desde luego, creo que, como él decía, hay una gran oportunidad para ver un win-win, es decir, que gane Georgia y que ganen los inversores españoles en los múltiples sectores en los cuales ellos ahora están programando. Quiero agradecer también la muy brillante, como siempre, intervención del presentador, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, señor García Margallo. Creo que además ha sido una intervención clara y significativa. Queremos aprovechar también la oportunidad de que está aquí el embajador de Ucrania para mostrar nuestra amistad y solidaridad con ese país. Agradecer a todos ustedes su presencia en este acto. Buenos días. Embajador de Ucrania.